Francisco Balás, que está del otro lado de la línea. Francisco, buenos días. Buen día, Dante, gusto escucharte, ¿cómo estás? Igualmente, Fran, bueno, gracias por estar ahí, como siempre. Por Mirá, favor. se me ocurrió conversar con vos porque me parece que la cuestión económica nunca dejó de ser la principal, pero vuelve a aparecer con fuerza a partir de la posibilidad eventual de algunas restricciones. No se me ocurre ninguna pregunta original, así que la primera sería ¿qué margen tiene la economía para una nueva, no sé si cuarentena no va a ocurrir, pero sí que para algún tipo de restricción? Es pertinente porque creo que todos nos estamos haciendo la misma pregunta. Quizás el otro día escuchaba a un amigo decirme, che, la segunda ola estaba en el presupuesto nacional que se elaboró, que se presentó en septiembre del año pasado. Pensaron los números en el presupuesto nacional del 2021 pensando en esta segunda ola, y yo creo que sí, era previsible, uno veía venir, pero no es menor la pregunta, porque efectivamente, por más que todos tenemos casi la certeza de que no vamos a volver a las fases de restricciones que hubo en el 2020, negar que en estos próximos meses, por lo menos hasta el mes de julio, es decir, lo que va a ser de mayo, junio y julio, un trimestre que va a estar afectado seguramente por el crecimiento de casos y porque eso puede traer más restricciones, repito, aunque no sean de aquella magnitud, va a tener un impacto seguramente en la economía. Una vez más, y ojalá que esto sea así, hay algunas señales, dependerá del gobierno a minimizar el impacto que pueda tener esto y evitar que los pocos o las pocas variables de recuperación que tuviste a partir de enero, febrero, en los primeros meses del año, no se decaigan. Pero vuelvo a decir, bueno, ahora hay un anuncio de volver con los repros, aquella medida que instauró el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2008-2009, que consta en poder asistir a las empresas, sobre todo del sector privado y del sector asalariado formal, a contribuir con una parte del sueldo de los trabajadores para evitar despidos, lo cual es loable, reemplaza una especie de IFE, pero hasta ahí no más, porque apunta a apuntalar, valga la redundancia, a trabajadores formales y asalariados. Y acá la preocupación grande que tenemos todos, Dante, porque los números que ha pasado, que nos está viendo que en los últimos tiempos son tremendos, es el impacto que existe en términos de trabajadores informales, trabajadores no registrados, que no tienen ningún tipo de cobertura prevista, por lo menos en inmediato, y cómo esto repercute en el otro gran drama que nos está, con esta gran sombra que tenemos sobre el país, que es la pobreza, ¿cierto? Entonces, me parece que vuelvo a decir, aunque sea irónico, lo del presupuesto, la pandemia, la segunda ola de la pandemia en el presupuesto, tiene que estar contemplada, y me parece que a veces quizás exageremos un poco los números de crecimiento que puede llegar a tener el país, que no es el crecimiento, vamos a ponerlo en términos concretos, es de recuperar pérdida de la caída de la actividad económica, que es diferente a crecer genuinamente, ¿no? Y Francisco, porque a ver, también naturalmente cuando aparecen estas posibilidades de, como decías vos, digamos, sea repro, sea nuevos IFES que eventualmente pudieran aparecer, después te viene la otra mitad de la biblioteca monetarista y te dice, pero cuando vos tenés 4% de inflación mensual, encima ahora van a darle a la maquinita. Sí. Bueno, ¿qué medidas en todo caso te diría está tomando el gobierno para frenar una inflación que sí que es dramática, porque los 4 puntos por mes se vienen dando en los últimos meses y da una proyección tan escalofriante como la que teníamos en el último año de Macri, ¿no? Superior al 39%, que es lo que está en el presupuesto de este año, ¿no es cierto? Mirá, si vos lo mirás por el lado de los intentos que ha hecho el gobierno de acercar a empresarios, gremios, estos acuerdos, a estas grandes mesas de acuerdo para controlar precios, no hay ninguna razón para pensar que ello vaya a tener éxito. Las reuniones por ahora, los acuerdos que ha promovido Alberto Fernández desde el inicio del gobierno con todos los sectores no han arrojado medidas concretas. Los intentos de control de precios que lleva adelante la Secretaría de Comercio no son muy distintos a una
forma de controlar precios, una especie de precios cuidados 2021, que tampoco es lo que te, digamos, te va a garantizar frenar sobre ese número que vos mencionás de 4%, el punto más álgido, que es el impacto de precios y alimentos, de alimentos y bebidas dentro de ese núcleo de inflación, que es el que más golpea y el que más expulsa la pobreza. Porque pongamos claro, la pobreza no solamente es no vivir en un lugar con bienes y servicios, un lugar físico, sino no acceder a la comida. Eso es lo que son las variables que te arroja por debajo de la línea de pobreza. Si vos estás con inflación que en proporción es más alta en alimentos y bebidas que la inflación general, tenés un problema fenomenal. Y yo no creo que por ahí, por ahora, haya que pensar que hay medidas concretas que se estén tomando para pensar que, que se vayan a reducir, que vaya a caer. No hay. Me parece que el gobierno tiene, entre las enormes dificultades que enfrenta, uno no puede negar el impacto que ha tenido el año pasado. Mira, te doy un dato simplemente que lo sacó el otro día a conocer la Secretaría de Industria, el secretario de Industria. De los 48 meses del gobierno del macrismo, 45 meses fueron de caída de la actividad industrial. 18 meses fueron consecutivos, pero desde mediados del 2018 a diciembre del 2019. No quiero con esto caer en decir, sobrediagnostiquemos otra vez lo que fue el macrismo, porque ya sabemos que fue una catástrofe. Quiero decir, la complejidad de revertir semejante nivel de caída en el sector manufacturero industrial como es que es uno de los generadores de trabajo, por lo menos uno espera que más se active, es muy complejo de volver a reconstruir ese tramado. Entonces, creo que tenés pandemia, tenés un desastre en términos de frente externo, porque estás renegociando, se renegoció una deuda muy grande del sector externo privado, estás renegociando una deuda con el FMI, que por más que la puedan extender a lo que quizás uno cree que debiera ser una negociación más dura, me parece que no son esas las señales que hay, que va a haber un estiramiento de acuerdos, pero todo eso, ¿a qué voy? No termina, vos decís, si hizo un buen acuerdo con el fondo, si hizo un buen acuerdo con la secretaría privada, ¿eso repercute en una mejora en la actividad económica? No. En lo inmediato, no. Sí. ¿Repercute en una mejora en la actividad económica para que pueda generar puestos de trabajo, acordar mejor con el fondo, que es lo que hoy está en la agenda central, que congeló, como congeló el año pasado, todo tipo de medida económica hasta que no se acordara con los acreedores privados? No. Vas a acceder a mercados de capitales, vas a acceder a crédito inmediatamente después de que arregles con estos dos, y quizás te tiren de algún banco, pero con eso no vas a reactivar la economía. Entonces me parece que lo que sigue faltando en el horizonte es una meta, es un objetivo general y más, si querés, después haciéndolo más específico, de hacia dónde estamos yendo y hacia qué sector productivo estamos apuntando, que sea el que va a generar la capacidad de reactivar la economía, generar puestos de trabajo y ponerle todo un círculo virtuoso que nos saque de este espacio. Eso no se ve, eso no lo escuchás de Guzmán, no lo escuchás de Alberto, y yo entiendo que están tapados por la pandemia, por la deuda, por la brutal oposición, demencial oposición que enfrenta este gobierno, que tampoco uno puede minimizar. Pero me parece que con todo esto, para no hacerlo más largo, se sale con más iniciativa política, mostrándole a la población que tenés objetivos y un plan que te motive a superar incluso esta crisis, pero da la impresión a veces que estamos como esperando constantemente que algo termine de suceder, ¿no? Acuerdos con el fondo, la pandemia, que llegue la vacuna, y en el medio no tenemos un horizonte claro, y las cifras y los datos que tenemos, por más que sí hay algunos en el ámbito de la actividad industrial de estos trimestres, como te decía, y no alcanzan. Entonces, yo creo que hay una incertidumbre, todos tenemos una gran incertidumbre, creo que el gobierno también la tiene, y hay una realidad también que es muy difícil para el gobierno pensar en mínimos acuerdos, ya no solamente de precios, de cuestiones básicas con una oposición que es, vuelvo a decirte, antes le decíamos en los años kirchneristas se le llamaba destituyente, es protogolpista directamente. Sí. Es muy difícil. Francisco, y mencionaste el acuerdo con el fondo, la escasez de dólares, que por lo menos en los últimos meses parece haber mermado en cuanto a que el Banco Central está comprando, da poquito pero compra. La pregunta es, ¿por qué los dólares paralelos bajaron? Después de haber llegado, por ejemplo, a 195, hoy
los tenés a 140 e incluso hasta te conviene ir a comprar a veces a esos mercados paralelos, digo, legales, sí. contado con liqui o MEP, que comprar el dólar oficial con los impuestos. Sí, hay gente que ha comprado 138, 139 pesos ayer. Claro. Mira, yo creo que el gobierno está tratando de comprar dólares constantemente, constantemente. Y eso indudablemente relaja el mercado porque tenés un comprador grande que es el Banco Central, que es el que primero sale a capturar dólares, y ahí, bueno, hay un control. El precio, el costo de eso es a cuánto compra y a cuánto vende después. Y a cuánto vende, sobre todo al sector que necesita importar, o al sector que tiene deudas en dólares y necesita pagar. Quiero decir, si vos estás saliendo a comprar al mercado como gobierno a 140 y después vas a venderlo a estos sectores u otros sectores de la economía que no le podés cargar ni ganancias ni el dólar ahorro, sino que tenés un dólar oficial para las importaciones o pagos de deudas del sector externo, del sector privado del sector externo, bueno, es un negocio medio complejo también. Ahí tenés una brecha que la está absorbiendo el Estado y también tiene que ver con la emisión en pesos también, que es una pregunta que vos hacías antes. A todas estas medidas paliativas para poder salir de la crisis de la pandemia, bueno, vamos a seguir emitiendo. Yo te diría que no hay muchas opciones. No, vos me decís, hay relación directa, vieja discusión, eterna discusión entre esa emisión y el nivel de inflación que tenés, y por más que ahora venga el Banco Mundial a legitimar que la inflación es multicausal, tampoco podés llegar al nivel de la hiperheterodoxia de decir, no, bueno, es el 1% lo que impacta la emisión. No, la emisión impacta, por supuesto, pero impacta en términos de expectativas, no solamente impacta por mayor circulante, porque cuando vos ves un gobierno que emite sin respaldo, ves una debilidad estructural y eso hace o produce un efecto, digamos, dominó en muchísimas decisiones de materia económica. No es tan sencillo, pero por supuesto que no es una buena, en ningún caso, salir a comprar dólares para retener o mejorar reservas y después tener que venderlos a otro valor, y ahí tenés una brecha de pérdida. Y bueno, tenés por un lado que recomponer reservas, como decís vos, pero también estás haciendo, bueno, en términos de contables, estás haciendo una cosa medio rara. Fran, te hago la última. Hay una caída real del salario desde el año 2018. Sí. Parecería injusto caerle al gobierno, digamos, a este gobierno en cuanto a bueno, la recuperación prometida en el año 2020 por la pandemia, pero a su vez en el 2021 todo haría pensar que tampoco va a ser el año de la recuperación, especialmente por, como mencionaste vos, con una inflación proyectada en el presupuesto del 29 y con sindicatos que arreglan números que están por encima de esa proyección, pero que a mí me suena que van a estar por debajo de la inflación. ¿Tenés alguna esperanza en ese sentido? No, poco y nada, pero hagamos el siguiente, planteemos el siguiente escenario. Imaginemos que por muchos de los acuerdos gremiales que están haciendo, o sea, que son por tramos, ¿no? Algunos llegan a, se hacen por 3 meses, por 6 meses, y tienen cláusulas gatillo que se van renegociando para ir observando la evolución de la inflación. Imagínate que la mayoría, entre agosto y septiembre, va a hacer o renovar acuerdos paritarios, y que en algún caso le saquen algún punto, no te digo mucho, pero algún punto. ¿Te acordás que el gobierno había dicho este año la inflación va a estar por debajo, el crecimiento del salario va a estar por arriba de la inflación? Bueno, ponele que logres, cercano a las elecciones de octubre, en septiembre, cuando, reitero, se hace la mayoría de los acuerdos de renegociación de paritarios, le robes 2-3 puntitos. Primero, yo pongo siempre en discusión esto de que los salarios, la referencia de aumento de salarios es con la inflación, cuando la inflación es una composición de variables, de costos, heterogénea, compleja y macaneadora en un punto. Me parece que habría que empezar a discutir el aumento de salarios paritarios no en base a la inflación, sino a determinado tipo de inflación que afecta a los sectores de ingresos medios, pero eso es otra discusión. Sí. Aunque vos logres eso y logres robarle unos puntitos, ¿qué haces con el 40-45% del sector informal que no está bajo ningún sector de paritaria? Claro. Entonces, cuando vos decís hay que recuperar el trabajo en un sector de la economía que tiene un 40-45% de su masa laboral en negro,
no estás planteando la realidad, porque estás planteando la realidad de un sector muy pequeño, que es el asalariado informal. Sí. Entonces vos querés hacer extensivo a que todo el sector trabajador, todos los trabajadores corrieron a la par de ese grupo que está agremiado, que tiene, digamos, diferentes mecanismos de recomposición salarial, a un tipo que es un monotributista, un cuentapropista, que no tiene dónde agarrarse, Claro. que no tiene cómo mejorar sus ingresos, y si los mejores a base de incremento de costos. Entonces me parece que, vuelvo a decir, a veces tenemos en un país de niveles de exclusión fenomenal en términos de la formalidad de la economía, a veces tenemos la ingenua idea de decir vamos a recuperar salarios con 4 o 5 puntos arriba de la inflación, como si tuvieses una masa laboral activa, formal del 90%. Entonces no es así. Vos vas a dejar eventualmente conforme en esa pulseada que le vas a ganar de la inflación a un sector que aparte cada vez es más chico. Sí. de la formalidad laboral. Sí. Y eso no lo haces extensivo al resto de los trabajadores, comerciantes que están en negro, formas de trabajo que tenemos en la Argentina y en el mundo, que no es la Argentina sola, pero sabes que son perversas, donde los salarios a veces dicen, aunque estés en el aspecto formal, estés dentro de la formalidad de trabajo, te ponen un salario que es, qué sé yo, 3.000 pesos y después te ponen como sumas no remunerativas, claro, 5.000 más, y el resto va por abajo de la mesa, va en negro. Entonces, me parece que hay que ser un poco más prudente cuando tenemos ambiciones de decir recuperación del salario de los argentinos, y el salario de los argentinos es una cosa de una variedad y complejidad gigantesca que no se reparte en términos de beneficios por igual o de manera igual a todos, y eso es también es otra de las grandes desigualdades que tiene la Argentina, que se ha profundizado, por supuesto, en los últimos 5 años, ¿no? Francisco, como siempre, un placer. Lo mismo, Dante, un abrazo grande. Un abrazo grande, era Francisco Balázs haciendo su columna de economía, más que columna, fue una conversación, y como siempre nos ilumina con sus palabras, aun cuando a veces no sean buenas noticias. Vamos a escuchar entonces